Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Realmente muy buena convocatoria, me pone muy contento. Para quienes no me conocen, yo soy Juan Pablo Cremonte, presidente del Colegio de Abogados de Dolores. Estoy junto al doctor Andrés Achela, que es el secretario. Y bueno, en esta oportunidad hemos tenido el halago de que el doctor Marcos Val, pese a la agenda complicada que todo juez tiene a fin de año, máxime subrogando el Juzgado Civil y Comercial 1 y la excelentísima Cámara Departamental, ha sido muy generoso y bueno, y nos va a dar una charla sobre rubros indemnizatorios patrimoniales y extrapatrimoniales, cuantificación del daño y tasa de interés. Eh, yo ahora le voy a dar el uso de la palabra al doctor Val y cualquier interrogante que tengan, pongan la manito como para hacer la pregunta respectiva del tema, así lo hacemos más interactivo. El doctor se las va a evacuar y bueno, quien quiera hacer un aporte al tema en particular o repreguntar, lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Así que les agradezco la presencia y lo dejo al doctor Val en el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al Colegio de Abogados, a Juan Pablo y a Andrés por la posibilidad de permitirme participar de esta charla. Y muchísimas gracias a todos los que están conectados por tomarse el trabajo de dedicarle el tiempo que nos lleve la charla, que en principio no va a ser muy larga, sobre todo en esta altura del año, con la cantidad de trabajo que todos tenemos, que le dediquen un tiempo a lo que yo pueda llegar a decir. eh, para mí es muy importante y se lo agradezco. Veo que están los del juzgado, menos mal, porque si no les iba a descontar el sueldo, así que también agradezco a la gente que trabaja conmigo. Eh, bueno, y como dijo Juan Pablo recién, nada, todas las dudas que vayan surgiendo, las preguntas, lo que no pueda explicarlo correctamente y no lo entiendan, me paran, me preguntan. Yo no tengo ningún problema, no es que creo que yo sé mucho, sino que por ahí la charla surge de la práctica diaria, de la redacción de sentencias y de muchísimas veces entender que por ahí lo que está planteado por el abogado es razonable. Yo veo, sí, se lo tendríamos que dar al rubro, pero no está probado o no está pedido de acuerdo a lo que dice el código o lo que define la jurisprudencia, y entonces empieza toda una complicación de cómo hacer para, muchísimas veces, para tener por acreditado un rubro y también, sobre todo ahora con el tema de la devaluación de la moneda, con el trabajo de ponerle un monto que casi siempre me consta, porque digo, tenemos la confianza y por suerte me lo han planteado, que en general, salvo algunas veces, a los abogados siempre les parece que poco, parece que lo pagáramos del bolsillo nuestro y entonces esos planteos los he escuchado. Y bueno, nada, en ese contexto surgió con Juan Pablo por ahí la posibilidad de charlar, más que hacer una cuestión doctrinaria o algo así, es de hablar un poco de lo que nos pasa todos los días en tribunales a partir de los planteos, sobre todo en los daños y perjuicios, eh, de los rubros indemnizatorios, que es donde vamos a ir finalmente en la charla, ¿no? Incluso no todos los rubros indemnizatorios, porque son infinitos, no sé si son infinitos, pero bueno, son un montón, pero hay algunos puntualmente que generan confusión, que para nosotros es muy difícil a veces tenerlos por acreditados porque necesitamos que se cumplan algunos requisitos. Y si bien parecen obvios, digo, ahora lo vamos a ver, pero digo, yo me chocaron el auto, no lo puedo usar, y parece bastante obvio, bueno, hay que probarlo. Y entonces, algo que parece bastante, ay, lo veo a Santiago. Santiago, muchas gracias por estar.
Gracias al Colegio de Magistrado también. Entonces, digo, hay situaciones que parecen bastante obvias y que después, al momento de redactar una sentencia, como nosotros, por el principio de la sana crítica, tenemos que dar razones de por qué decidimos de una manera, y en el juicio hay dos partes, no siempre está el actor, no solo está el actor, quiero decir, entonces se complica para dar razones porque hay montos que tenemos que explicar por qué los otorgamos. Así que bueno, nada, ese es el contexto, no es una charla que tenga grandes pretensiones académicas, sino más que nada ir hacia ese lugar. Yo voy a compartir la pantalla, a ver si ahí están viendo mi pantalla. ¿Sí? Bueno, si bien la charla se centra específicamente después sobre los rubros indemnizatorios, vamos a hacer como un muy breve repaso por las nociones o los presupuestos, los requisitos que hacen surgir la responsabilidad civil. Y también después a, vamos a hacer alguna referencia más que nada a los fallos de la Corte, a algunos de la Cámara, en cuanto a la tasa de interés, porque, bueno, la inflación hace que todo lo que tiene que ver con la tasa de interés y los montos, una vez que, como si ya no fuera difícil establecer un monto, encima de eso tenemos el problema de la devaluación de la moneda y la tasa de interés, que no es pura, y todas las complicaciones que eso tiene. Pero bueno, nada, yendo a la parte de como la teoría general de la responsabilidad civil, eh, el código, o los autores del código, la comisión redactora, lo que dicen es que adoptaron el nombre de responsabilidad civil y no responsabilidad por daños, porque ahora está regulado o contempla el código también el deber de prevenir los daños y la reparación propiamente dicha del daño, y también el daño punitivo. Aunque el daño punitivo lo sacaron de la redacción del código, el único daño punitivo que queda, así el más conocido por lo menos, es el del artículo 52, creo que es de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero bueno, de ahí viene el nombre. Una de las cosas importantes que trae la reforma, que surge del texto del artículo 716, es que unifica, como todo el mundo sabe ya, la responsabilidad que antes estaba separada en el Código de Vélez, la responsabilidad extracontractual y la responsabilidad contractual. Por eso el artículo 716 dice que el deber de reparar surge de la violación del deber de no dañar o el incumplimiento de una obligación. Eh, Ahí con ese artículo lo que hace, como decía recién, es unificar la responsabilidad, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad civil, tanto para los daños extracontractuales como para los contractuales, aunque si bien aclaran que unifican, no es necesariamente homogéneo. Hay algunas cuestiones que tienen su regulación específica cuando cuando la responsabilidad surge por el incumplimiento de una obligación. Bien, a ver si puedo pasar. Los elementos que tienen que estar presentes, nosotros dentro de esas tres funciones de la responsabilidad civil, la prevención del daño, la reparación y el daño punitivo, vamos a ir directamente a la responsabilidad en lo que hace a la reparación del daño, ¿no? Para que surja la responsabilidad civil en la reparación del daño, tienen que darse cuatro presupuestos. Tiene que haber un acto o una omisión antijurídica, tiene que haber un factor de atribución, tiene que haber una relación de causalidad adecuada entre ese acto y la omisión u omisión antijurídica y el daño provocado. ¿Sí? Vamos a ver brevemente por ahí, esto lo saben, pero para darle un marco nada más, vamos a ver cómo regula ahora
el código lo que era lo que se llama acto u omisión antijurídica. Antes el código establecía que ningún acto tenía el carácter de ilícito si no fuera expresamente prohibido por la ley. O sea que la ilicitud era una ilicitud casi típica, si bien estaba el deber de no dañar en el 1109, qué sé yo, pero tenía que estar expresamente eh, establecida la ilicitud para que un acto o una omisión se considerara antijurídica. El artículo 1017 actual del Código Civil y Comercial actual define como acto u omisión antijurídica a cualquier acto que cause un daño que no esté justificado. O sea, cualquier daño que no esté justificado por la ley es un acto antijurídico. Al revés casi de lo que veníamos antes, de lo que teníamos antes. Los daños justificados, bueno, después hace toda una enumeración de cuáles son los daños justificados, cuando se causa un daño en el cumplimiento en el ejercicio de un derecho, cuando hay un estado de necesidad, eh, cuando, bueno, cuando por ahí hay algunos actos que puede consentir la víctima sobre bienes que son disponibles, ¿sí? Pero básicamente, si el acto causa un daño y no está justificado por el ordenamiento, por algún artículo del ordenamiento, ese acto directamente es antijurídico. Después, en el 1721, tenemos el factor de atribución, que es la razón por la cual vamos a trasladar el tener que soportar el daño de la víctima al autor del daño, ¿sí? Ese es el factor de atribución. El factor de atribución, sabemos todos que puede ser objetivo o subjetivo. El factor de atribución es objetivo cuando eh, la conducta de la persona responsable del daño, a la que se le atribuye el daño, no importa para la responsabilidad. O sea, no importa si él obró diligentemente, si no tuvo culpa, si no intención de dañar. Ahí el factor subjetivo, que es el otro factor de atribución, eh, en los factores objetivos, digo, no tiene ninguna relevancia. El otro factor es subjetivo, es culpa o dolo. Cuando yo no tomé las precauciones necesarias y por eso dañé a otra persona, o cuando con intención dañé a otra persona. El factor de atribución, entonces, objetivo, es cuando los otros dos supuestos, cuando los supuestos de culpa o dolo, no tienen ninguna relevancia para eximir de responsabilidad. Solamente me puedo eximir de responsabilidad acreditando el hecho de la víctima o de un tercero por el cual yo no deba responder, o en algunos supuestos, eh, el caso fortuito o la fuerza mayor. Perdón. Bueno, después tenemos otro de los presupuestos de la responsabilidad, es la relación de causalidad adecuada. En la realidad, en el hecho en concreto, todas las causas contribuyeron a ese resultado. Digo, si yo salí a trabajar a la mañana, no sé, a las 7 de la mañana, llegué a la esquina y choqué, y todo lo que hice hizo que estuviera en ese momento, en ese lugar, digamos, que tenga que ir a trabajar, tuvo que ver con que yo haya chocado, probablemente. Pero en abstracto, el hecho de tener que ir a trabajar no es una causa adecuada para chocar. Lo que importa, la relación de causalidad se establece en abstracto. ¿Cuál de todas las cosas que sucedieron para que en el momento en el que ese daño tuvo lugar es en abstracto la idónea para causar ese daño? ¿Sí? Esa relación de causalidad sirve para establecer la relación entre el autor del daño, del hecho y el daño, y también para establecer el límite de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo no respondo yo, autor del daño, no respondo por todas las consecuencias que el hecho tuvo.
sino por aquellas que son consecuencias inmediatas y aquellas consecuencias mediatas que son las que se podían prever que iban a suceder como consecuencia de mi obrar. Digo, si yo le pego un tiro a una persona, la consecuencia inmediata es la herida, que vaya al hospital, probablemente la incapacidad. Después, si esa persona tenía, no sé, un contrato, era jugador de fútbol y tenía que jugar al fútbol, tenía una carrera, y con eso quedó de alguna manera eh, su carrera terminada, esa es una consecuencia mediata, pero podría ser previsible. En cambio, no sé, supónganse que además de eso, el hijo de esa persona tenía justo un curso en el extranjero que le iba a abrir la posibilidad de trabajar en una empresa multinacional si lo aprobaba. Y porque yo hería al padre, no va. Bueno, esa consecuencia es casual y no al yo no poder preverla, ¿sí? No respondo por eso. Entonces, la relación de causalidad tiene esa, esa doble finalidad o esa doble relación para establecer quién es el autor, si el autor de la causa en abstracto que es idónea para tener ese resultado es el que responde, y además también limita las consecuencias por las que yo respondo solamente a las que son previsibles, las directas, las inmediatas y las mediatas previsibles. ¿Sí? Esa previsibilidad igual al momento del hecho, y ahí sí hay una diferencia entre la responsabilidad extracontractual y la responsabilidad contractual, porque las consecuencias por las que yo respondo en la responsabilidad contractual ante el incumplimiento son las que pude prever al momento de celebración del contrato y no al momento del incumplimiento, como sucede en la responsabilidad contractual, en la que la previsibilidad se fija, se establece al momento del daño. ¿Sí? Y el último de los elementos para que surja la responsabilidad civil es el daño. Antes estaba definido por el artículo 1068, diciendo que siempre que hay daño, siempre que se cause a otro un perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades. Y también, bueno, el artículo hoy, el 1737, del Código Civil, que define el daño, dice que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. El Código Nuevo distingue o diferencia el daño de la indemnización. ¿Sí? Hace como daño, lesión y daño, reparación. Hay dos partes. Puede haber una lesión a un interés no reprobado por el ordenamiento que no genere indemnización. Por ejemplo, en los edificios, si yo genero ruido o hay humo y no excedo la normal tolerancia, ahí no hay una indemnización. Hay un hecho, yo no podría generar humo, ruido molesto, pero si no exceden una tolerancia razonable, no hay una indemnización que pagar. Entonces, lo importante acá, ahora, en el Código Nuevo, es esta distinción entre el daño y la indemnización. Son dos cosas distintas. Si bien en la práctica yo lo pensaba cuando leía esto, en la práctica uno no distingue eso. Va a reclamar una indemnización porque hay un daño y no hace esa separación. La separación es más bien doctrinaria o legal, porque uno cuando va y lo escribe todo junto, y cuando lo piensa en la sentencia, también lo escribe y lo piensa todo junto. No hace esa separación entre el daño y la indemnización, porque en definitiva la indemnización es una manera de medir el daño. ¿Sí? La novedad en este artículo también está dada porque antes en el Código de Vélez siempre lo que se indemnizaba era un derecho subjetivo, ¿sí? Un interés protegido por no un mero interés. Y acá
tenía que ser un interés protegido por el ordenamiento jurídico específicamente. Acá el código considera también que el daño ocurre cuando se afecta un interés, aunque no esté específicamente protegido por el ordenamiento jurídico, no sea un derecho, sino cualquier interés que no sea reprobado por el ordenamiento jurídico. De manera que si, por ejemplo, yo le diera plata a mi novia o a mi hermano cuando no tengo ninguna obligación alimentaria y mañana alguien me causa la muerte, ese interés está protegido. ¿Sí? Ese interés, afectar ese interés, también es un daño. ¿Sí? Eh, no solamente hay daño cuando se afectan los derechos subjetivos, sino también cuando hay un interés simple que no está reprobado por el ordenamiento jurídico, lo cual abre un abanico amplio de posibilidades de reclamo. ¿Sí? Bien, lo que dice el código en cuanto a la reparación del daño es que la reparación del daño tiene que ser plena y que consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, y ahí permite que esa restitución al estado anterior pueda ser en especie o en dinero. La diferencia que tenemos acá con lo que tradicionalmente teníamos en el derecho de daño, pero se suponía que antes había que reparar en especie, aunque en la práctica siempre era en dinero, y esta opción está a favor del acreedor, la de si es en especie o en dinero, y si la reposición al estado anterior fuera muy onerosa, por ejemplo, no sé, porque me piden que arregle un auto viejo. Esta semana tenía un caso casi de esto. Un auto muy viejo que en un choque casi sufre destrucción total, es mucho más caro arreglarlo que comprar uno nuevo de iguales características o darle la plata para entregar uno nuevo de iguales características. Entonces, ahí el acreedor, si bien tiene la facultad de, de pedir que lo restituya, que la reparación sea en especie, al ser excesivamente onerosa la reparación en especie, el deudor puede solicitar que la reparación se haga en dinero. ¿Sí? Bueno, y acá hay una aclaración que ya se venía haciendo antes de la reforma, con el código anterior, que en los casos de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad, la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia o de sus partes pertinentes a costa del responsable. Bien, antes de continuar y de entrar específicamente por ahí en los rubros indemnizatorios, me importa esto que yo saqué del mensaje con el que elevó el proyecto a la comisión redactora, porque nosotros vamos a hablar y van a haber algunas discusiones, por ejemplo, si leen a Gersi, ¿sí? Está como en contra de la clasificación entre daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales, ¿sí? Incluso han habido fallos, por ejemplo, de la Cámara de Dolores, no con la actual integración, aunque la actual integración es de un solo miembro, no sé si estaba Mauricio o no, pero eh, en el que había como un tercer género, se había hablado de un tercer género que era el daño estético. ¿Sí? La misma comisión redactora al elevar el proyecto deja en claro que ellos no hacen una clasificación de cuáles son los daños patrimoniales y cuáles son los daños extrapatrimoniales o morales, porque consideran que son muchos como para ponerlos, para hacer un listado de estos son estos y estos son estos, y porque además hay algunos que tienen el doble carácter de ser patrimoniales y extrapatrimoniales. Entonces, que esa clasificación queda para la doctrina y también para la jurisprudencia. Pero esa distinción entre daños patrimoniales y extrapatrimoniales, en la práctica, a los efectos de la demanda, de los reclamos y de la sentencia, es
súper importante para nosotros. Voy a ver cuál era la diapositiva que sigo, porque no me acuerdo. Bueno, decía que la clasificación entre los daños patrimoniales y los extrapatrimoniales es decisiva a la hora de redactar una demanda y ofrecer la prueba o, en nuestro caso, de hacer una sentencia. ¿Por qué? Porque los daños patrimoniales se definen, no importa el derecho que se afecta. No importa si, por ejemplo, uno podría pensar que si afectan el honor mío, sería un daño extrapatrimonial, porque mi honor, en teoría, no está en el patrimonio. Sin embargo, si yo tengo un almacén, no sé, y alguien inventa que yo acosé una chica que fue al local, y obviamente eso no es así, la persona que le denunció maliciosamente lo hizo sabiendo que eso no era cierto, lo que está afectado es mi honor, que es un bien extrapatrimonial, pero probablemente esa afectación de mi honor tenga alguna repercusión patrimonial. ¿Por qué? Porque voy a tener menos clientela. Entonces, no importa el derecho o el interés que está afectado en sí, sino si el daño tiene repercusión o no en el patrimonio. Esa es una división importantísima. ¿Por qué? Porque la reparación del daño, si es patrimonial, tiene que consistir precisa y exactamente en restablecer la situación al estado anterior al daño, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer para establecer, para restituir el estado anterior al daño si yo no tengo probado el daño ni la intención del daño, ¿sí? Necesito en los daños patrimoniales probar que el daño sucedió y probar la dimensión del daño, porque, insisto, lo que viene a hacer la indemnización es reparar el patrimonio. Entonces, como lo que está en el patrimonio es susceptible de medirse económicamente, yo tengo que demostrar para que la sentencia me lo reconozca, me lo pueda reconocer, que ese daño existió y cuál es la dimensión que ese daño tiene. Obviamente que hay supuestos en los que los daños patrimoniales se presumen, hay algunos casos ahora incluso que el código los tiene establecidos, ¿sí? Pero básicamente la división es esa. En los daños patrimoniales yo tengo que acreditar el daño y la dimensión, y no así en los daños extrapatrimoniales, ¿sí? Los daños extrapatrimoniales no son propiamente una indemnización, más bien son una compensación por una situación de zozobra, de dolor, de incertidumbre. Digo, yo no puedo ponerle, todos sabemos, incluso después lo vamos a ver más adelante, pero ponerle un precio a la incomodidad que me chocaron y tengo que ir a llevar el auto al taller y no puedo usar el auto y la amargura, pues, nada, era el auto, yo lo cuidaba. Eso, ni hablar el dolor por la muerte de un hijo o porque la impotencia porque me cortaron un brazo, tengo una cicatriz en la cara, ¿no? Eso, más allá de que puede ser un daño patrimonial porque podría algunos de esos repercutir en el patrimonio, si yo uso el auto para trabajar, obviamente va a tener alguna repercusión en el patrimonio, además arreglarlo tiene una repercusión en el patrimonio, claramente. También hay, tiene consecuencias extrapatrimoniales. Y de esas consecuencias extrapatrimoniales no tienen no tienen que ser acreditadas porque surgen, ahora después vamos a hablar también de la prueba del daño, surgen razonablemente de la situación, de la prueba de los hechos del expediente. Entonces, de ahí que no necesite acreditarlos y tampoco, como es posible medir el dolor o la amargura, la intranquilidad, ese monto queda al criterio, al prudente arbitrio judicial, que no deja de ser algo arbitrario. Es lo que más o menos la jurisprudencia viene diciendo, es más o menos lo que
al juez le parece, tratando de ser razonable, que podría ser lo que una compensación para el mal momento que pasó. ¿Sí? La idea final de eso es que yo no te puedo resolver, no te puedo reintegrar un brazo, no puedo resolver una muerte. Lo que puedo hacer es, con una suma de dinero, intentar, pero nunca lo voy a lograr, compensar, generar un momento gratificante que pueda tratar, es la idea, no digo que lo haga, compensar ese dolor. Por eso, el daño extrapatrimonial, ¿sí?, no necesita ser acreditado, salvo que, digamos, no, que haya una situación en la que es poco probable que a mí me haya generado alguna angustia, alguna amargura. Entonces, si lo normal es que eso no me provoque nada, y yo digo que sí, que estuve muy angustiado por la situación, sin que eso configure un daño psicológico, ¿sí?, ahí tengo que demostrarlo. Si no es razonable estar amargado o angustiado por esa situación, ahí lo tengo que demostrar. Pero si no, en principio, el daño extrapatrimonial, moral o no patrimonial, como quieran decirle, no necesita ser acreditado. Basta con que yo peticione que me indemnice, ¿no? Bueno, el artículo 1738 dice que la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y las pérdidas de chance. Bueno, acá tenemos el artículo que habla de los daños extrapatrimoniales, que más o menos lo estuve explicando recién. Bien que el último párrafo del artículo dice: el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas de dinero reconocidas. No hablamos acá de reparar, de restituir el patrimonio, ¿sí? Esta clasificación... Oh, pensé que tenía... Uy, perdonen que tengo que apagar el teléfono. Ahí está, perdón. Esta clasificación que vimos recién da lugar a estos tipos de daños o rubros dentro de los daños patrimoniales. El daño emergente, que es todo aquello que hace que disminuya el contenido de mi patrimonio. Mi patrimonio tiene un valor, ¿sí? El daño emergente lo que hace es disminuir ese valor. Si me chocan el auto, mi auto tiene menos valor. Si me dañan de alguna manera, no quiero adelantarme porque después vamos a ver algunos rubros que son complicados, pero el daño emergente incluye todos aquellos supuestos rubros que tienen como consecuencia disminuir el tamaño de mi patrimonio, el tamaño en términos de apreciación económica, ¿sí? El lucro cesante, por el contrario, no es algo que yo tengo en mi patrimonio ya, sino que es una ganancia que va a ingresar de manera certera. Yo tengo la certeza de que ese ingreso iba a suceder. Nada, porque contraté una obra, la estaba haciendo y me estaban pagando por la obra y no la pude hacer. O tengo un contrato de fútbol y me genera una lesión, no puedo jugar nunca más al fútbol. Digo, es un ingreso que necesariamente iba a suceder. En cambio, la pérdida de chance es un ingreso que era probable que sucediera, no era necesariamente algo que iba a suceder. Digo, no sé, tengo un taxi y más o menos tengo un ingreso y probablemente si yo trabajaba, iba a ingresar. Es una posibilidad. Lo mismo que en alguna medida un jugador de fútbol, dependiendo de la trayectoria que tenga, podría también haber tenido la chance de jugar en Europa. Digo, la diferencia entre el lucro cesante y la pérdida de chance, en alguna medida tiene que ver con la certeza en un caso y la posibilidad. Es más o menos probable, pero no puede ser absolutamente incierto. Yo no tengo que demostrar, tengo que acreditar, porque sigue siendo un daño patrimonial, que de alguna manera
existía una posibilidad de que ese ingreso sucediera, ¿sí? Bien, les decía hoy que lo de la prueba del daño surge del artículo 1744 y dice que el daño tiene que ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma o que surja notorio de los propios hechos. Acá tenemos la diferencia entre lo que es el daño patrimonial, que tengo que probarlo, y es lo que a nosotros nos impide reconocerlo junto con el 375 del Código Procesal Civil y Comercial, que establecen la carga de la prueba, pero muchas veces hay daños. Por ejemplo, suele suceder que dicen, bueno, me chocaron el auto y yo lo usaba para trabajar y no pude trabajar. Ese es un daño patrimonial, porque podría ser una pérdida de chance o un lucro cesante. Pero si yo solamente lo alegué y no lo probé, al ser un daño patrimonial, yo puedo entender que sí, que vos probablemente trabajabas. Lo que no lo puedes tener por acreditado, porque justamente el código requiere que si el daño no surge notorio de los propios hechos, o lo presume la ley, que ya vamos a ver casos en los que lo presume, ¿sí? Tengo que acreditarlo. Y se presume notorio de los propios hechos, insisto, en los casos que estaba hablando recién, de muerte, lesiones, situaciones que me generan incomodidad, ¿sí? Bien, a ver. Tenemos, ya habiendo hecho la distinción entre los daños patrimoniales y los extrapatrimoniales, y dentro de los daños patrimoniales, haber hecho también la clasificación entre daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance, tenemos algunos daños que en la práctica me parece que generan alguna dificultad para pedirlos o superposición, y entonces los puse específicamente para tratar de hablar de esos daños. El primer daño que genera alguna confusión es el daño psicológico, ¿sí? El daño psicológico, como está dentro de la mente, parece intangible, se suele confundir con el daño extrapatrimonial. Y claramente lo pueden ver en el 1746, no es un daño extrapatrimonial, es un daño patrimonial. Es tan patrimonial como que a mí me corten el brazo, ¿sí? Entonces, el daño psicológico, para tener reconocimiento como daño patrimonial que es, necesita generarme alguna consecuencia, algún impedimento. Yo eh, recuerdo, es difícil, yo siempre que me toca dar estos temas en la facultad es más fácil, porque como hablo de casos de juzgado y no hay abogados, pues son todos estudiantes, no hay casi gente de Dolores, es más fácil hablar en la facultad. Trataré de ser lo más objetivo posible y no hablar y que nadie se dé cuenta de qué caso estoy hablando. Pero digo, me tocó una vez eh, un caso en el que se reclamaba daño psicológico. Eran una mamá y el papá que había fallecido eh, la hija en un accidente de tránsito, y entonces reclamaban daño psicológico los dos, ¿sí? Por la muerte del hijo. Del daño, y al momento de la sentencia, yo le reconocí el daño psicológico al papá y no se lo reconocí a la mamá. Eso, en principio, genera como una reacción. ¿Por qué, digamos, por qué al papá sí y a la mamá no? Bueno, justamente porque es un daño patrimonial y no es un daño extrapatrimonial. En lo extrapatrimonial no hay ninguna duda que a los padres no hay el dolor que le causa la muerte de un hijo es inmenso y no sé si hay forma de medirlo, ¿sí? Y que a los dos, en principio, es por igual. Ya voy a ver un caso en el que no es igual. Pero digo,
No es eso lo que yo estoy indemnizando, no es el dolor. En el caso, la mamá, después de la muerte de su hija, había empezado a ir a la iglesia, había armado un grupo de mujeres con las que se juntaban a coser y a tejer, tenía una vida social hasta más activa que antes y había logrado, eso decía el informe psicológico, había logrado superar la muerte de su hija, ¿sí? Y mantener una vida medianamente razonable. Eh, no estaba aislada, estaba integrada a la sociedad y pudo continuar con su vida. El papá trabajaba con una empresa que hacía rutas y dentro de esa empresa creo recordar que manejaba la retro, sí, la pala creo que es. Y había tenido después del accidente, después del fallecimiento de su hija, varios problemas trabajando con la pala, había cometido varios errores, y eso era por la angustia que tenía, que no la podía superar. Tenía una situación de dolor que le impedía su vida de relación, desempeñar su trabajo, y por eso le pagaban le pagaban por como una remuneración especial por manejar la retro, y lo habían sacado de ahí, ¿sí? Entonces, obviamente ese señor no había podido continuar con su vida, estaba impedida eh, su vida normal por un daño psicológico, porque físicamente no tenía nada, pero el daño psicológico tenía repercusiones en su vida cotidiana, ¿sí? Entonces, había algo en el patrimonio que había que reconocer al padre y que a la madre no. Parece como que salió beneficiada la madre, pero digo, si nos ponemos a pensar, creo que es sano que alguien pueda, más allá de lo terrible que imagino debe ser la muerte de un hijo, superar esa situación y continuar con su vida, y no que parezca que quedó muerto y paralizado en ese momento. Esa situación, ese daño de haber quedado su vida paralizada y haberse impedido, merece el reconocimiento patrimonial. Porque, insisto, el daño psicológico es patrimonial. Si no tiene una consecuencia patrimonial, el daño psicológico no se puede indemnizar, ¿sí? Entonces, se indemnizará la angustia, que es que genera un dolor, pero como daño extrapatrimonial, no como daño patrimonial, ¿sí? Eh, Nada, recién dije que lo de la vida y ahora, ahora cuando veamos. Bueno, ya que hablé también del artículo 1746 y de los gastos, de los rubros que no son necesarios acreditar porque la ley los presume, el artículo 1746 presume o cree que cuando hay lesiones, ¿sí? Eso ya lo venía diciendo igual la jurisprudencia desde hace mucho, que en los casos en los que las lesiones hacen presumir que hubo tratamiento médico y necesidad de traslados, los gastos médicos también hay que indemnizarlos más allá de la prueba. Claramente, si los gastos médicos son excesivos, o sea, si los gastos médicos razonables para las lesiones que la persona pudo padecer, ¿sí? Pero si los gastos médicos tuvieran una dimensión trascendente, importante, habría que acreditarlos. Y nunca está de más acreditar el monto, ¿no? Por supuesto, el hecho de que la ley los presuma no necesariamente nos determina el monto, ¿sí? Bien, el, el daño a la vida o la indemnización por muerte, que ahora está prevista en el 1745, tenía también eh, algunas complicaciones y la sigue generando ahora más allá del texto del artículo, que ahora lo vamos a ver rápidamente, porque establece en qué consiste la indemnización. Pero en esta clasificación de rubros patrimoniales o extrapatrimoniales, me interesa hablar de esto porque ¿qué tengo que probar? Porque en principio la vida no tiene valor. Si yo como claramente la vida no es algo que esté dentro del comercio, ni está dentro del patrimonio, ¿sí? Lo que yo tengo que indemnizar, o lo que los jueces tenemos que indemnizar, cuando lo que se afecta es la vida, ¿sí? Cuando hay una muerte de una persona,
no es la vida en sí mismo, sino lo que esa vida se supone que toda persona, ¿sí?, tiene la capacidad de generar recursos económicos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, la vida de, no sé, de un jugador de tenis profesional, o la vida de Messi no vale lo mismo que la mía, ¿sí? La vida de una persona de 26 años no tiene el mismo valor que la vida de alguien que tiene 80. Pero no es que no tiene ningún valor, porque esa persona seguramente podía hacer los mandados, por ahí puede cuidar a algún nieto, o sea, tiene algún valor. Ahora, cuando hablamos de ese valor, lo que estamos hablando es de la cuestión patrimonial, ¿sí?, de lo que esa vida generaba. Entonces tengo que tratar de demostrar lo que esa vida generaba económicamente. No, insisto, no estoy indemnizando la vida en sí misma, sino lo que esa persona viva podía generar económicamente. Y de ahí que no sea repugnante a la moral o al derecho que nosotros indemnicemos una vida en mayor medida para alguien que, no sé, era un profesional o alguien que estaba estudiando o un joven que una persona mayor. Porque claramente lo que podía producir económicamente no es lo mismo, ¿sí? Entonces, de ahí que la indemnización no sea exactamente igual y que yo deba acreditar para, como daño patrimonial, lo de el valor vida, ¿sí? Bien, ahora, hay otro aspecto del valor vida que es el extrapatrimonial, que tiene que ver con el dolor que hay que genera la muerte de alguien. Y ahí sí, digamos, no hay una valoración en cuanto a lo que esa persona producía. Y puede ser lo mismo la pérdida en cuanto a dimensión económica, la pérdida de una persona mayor que de alguien joven. Vamos, ahí incluso puede ser desde el aspecto extrapatrimonial que también me pasó, que uno contemple un monto distinto para un padre que para el otro. En un caso en el que tenía, eh, había fallecido también la hija, vienen los padres a reclamar la indemnización y reclaman también daño moral por la muerte, ¿no? Cuando reclaman el daño moral por la muerte, uno de los hechos de la causa surgía que el papá se había ido, había, se había abandonado a la hija cuando era muy chica, a los 3 años, y que había pasado mucho tiempo y que no había tenido ningún contacto con la hija. En cambio, la mamá la había criado y había estado en contacto permanentemente con la hija. Entonces, puede ser arbitrario, pero la sentencia la confirmaron. Lo que yo dije es que el dolor que le podía provocar a la mamá la muerte de su hija no tenía la misma dimensión del dolor que le podía provocar al papá que no tenía trato y se había desentendido de la muerte de su hija, ¿sí? Entonces hay como una doble, muchos rubros generan eh, una repercusión en el patrimonio y también una repercusión extra patrimonial. Y yo puedo reclamar tanto en un ámbito como en el otro, pero tengo que tener claro que cuando lo que estoy reclamando es algo que repercute en el patrimonio, tengo que acreditar el daño y tratar de acreditar la dimensión, salvo que la ley lo presuma o lo establezca, ¿sí? Después, otro rubro que suele tener alguna complicación es el daño estético, ¿sí? ¿Por qué en nuestra sociedad se valora bastante, tiene mucha importancia la estética, ¿sí? Al punto que uno hasta puede ir a una entrevista de trabajo más o menos eh,
convencido dependiendo de si tiene una cicatriz en la cara o no, por ejemplo, ¿no? Ahora, el daño estético, que al ser tan importante, alguna jurisprudencia incluso lo ha considerado un tercer género, distinto del daño patrimonial y del daño extrapatrimonial, puede entrar, primero, no es un tercer género, ya lo dijo la Corte varias veces, lo dicen casi todos los autores, creo, no recordar ninguno, salvo Gersi, ¿no? Que lo que dije hoy, que él considera que esa clasificación entre daño patrimonial y extrapatrimonial es inexacta porque no hay una reparación integral, atenta contra la reparación integral, pero vamos, tendríamos que irnos de tema, es bastante largo. Pero digo, más allá de algún fallo que puedan encontrar, ya está resuelto que el daño estético no es un daño autónomo, no es un daño aparte. Puede ser un daño patrimonial o un daño extrapatrimonial. En general, es un daño extrapatrimonial, porque lo que me va a pasar a mí es que me va a mortificar. Si yo tengo un corte en la cara, una cicatriz en la cara y tengo que andar por la vida y todos me van a mirar la cicatriz, ¿sí? O en el cuerpo, para el verano, hoy es algo que incomoda. Pero en general, digo, en mi trabajo, si yo mañana me queda una marca grande en la cara, una mancha gigante en la cara, patrimonialmente no voy a tener ninguna consecuencia, porque voy a seguir trabajando en el juzgado, voy a seguir dando clases en la facultad, no voy a tener repercusión patrimonial. Es claramente un daño, en mi caso, extrapatrimonial, ¿sí? Un daño que me afecta, me angustia, pero no me genera. Ahora, si yo fuera un modelo, que sería casi un milagro, eso más que algo posible, eh, ahí sí, porque yo trabajo con mi estética, genero ingresos con mi estética, ¿sí? Entonces, ahí, además de ser un daño extra patrimonial, también es un daño patrimonial. Y como daño patrimonial, lo tengo que probar, ¿sí? Ya no es una lesión como las demás que estábamos hablando, que bueno, pierdo la movilidad, pierdo la posibilidad de hacer algo que tengo una afección psicológica. Tengo que demostrar que yo con ese trabajo, con la estética, generaba ingresos, porque soy modelo, cuántos eran mis ingresos, ¿sí? Insisto, cada vez que yo me voy a la parte patrimonial, tengo que demostrar el daño y la dimensión, ¿sí? Entonces, nada, por ahí puede parecer bastante evidente que si yo tengo un daño patrimonial eh, y me dedico, no sé, a la fotografía, me va a afectar. Bueno, tengo que demostrar esa afectación en concreto y la dimensión para que el daño patrimonial también sea reconocido, ¿sí? Otro de los que así me fui acordando, ya noté los que me fui acordando, podemos ver si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algún otro de los rubros que suelen reclamarse, pero otro que suele generar alguna controversia es la privación de uso del rodado, ¿sí? O del auto. La privación de uso, para que sea un daño patrimonial, ¿sí? Yo tengo que acreditar, porque el daño patrimonial, insisto, es el que disminuye la dimensión del patrimonio, el que impide un ingreso que era cierto o una probabilidad de ingreso en el patrimonio, ¿sí? Entonces, si yo digo, yo reclamo la privación de uso del rodado y digo que no, bueno, no lo pude usar y mis hijos no tenían con qué ir a la escuela o a la facultad, yo no tenía con qué ir al trabajo, qué sé yo, sí, sí, yo puedo entender que, pero, ¿y si tenía otro auto? Y vamos, si yo quiero demostrar que tuve que gastos para trasladarme, tengo que acreditarlos como daño patrimonial. No basta con que solo me hayan eh, con solo alegarlo, con que sea evidente que yo no pude usar el auto, porque sí, el auto no lo pude usar, pero eso como situación de incomodidad es un daño extrapatrimonial. Como daño patrimonial, tengo que decir, bueno, alquilé un auto, gasté tanto, o gasté esto en remis, yo tengo que acreditarlo. La Cámara de Dolores
lo que flexibilizando, porque obviamente es un rubro que parece bastante lógico reconocer, más allá de que sea patrimonial, lo que flexibilizó un poco es que este rubro puede probarse por testigos y no necesariamente con la documentación. Ojo, porque yo no está dicho, digamos, eso quedó así, siempre los fallos van a la Cámara, tenemos la respuesta de lo que dijimos concretamente en ese expediente. En ese expediente nosotros lo habíamos rechazado, había un testigo que dijo, bueno, sí, yo vi que, no me acuerdo si había alquilado un auto, bueno, como es un rubro bastante previsible, objetivos alcanza. Ahora, si nosotros nos pongamos en otro expediente, supongo yo, en un futuro que diga, bueno, gasté, no sé, 1 millón de pesos o 5 millones de pesos en alquilar un auto y lo pruebo con testigos, bueno, capaz que ahí ya no puedo. Entonces, digo, ojo, porque eso es un principio que funcionó en un caso concreto. La Cámara, en un caso concreto, en un monto relativamente razonable, dijo que eso se podía acreditar con testigos. Pero yo creo, y no lo vamos a saber hasta que nos llegue a la Cámara, hasta que nosotros no tengamos un caso y lo leemos a la Cámara, yo creo que eso habilita probar el rubro, no cualquier monto, ¿sí? Como pasa con los gastos médicos y de transporte en caso de lesiones. ¿Sí? Bien, bueno, les había dicho hoy que íbamos a hablar de lo que hay que indemnizar, en lo que consiste la indemnización en el caso del que se haya causado la muerte, ¿sí? Que lo prevé el artículo. Yo acá no tengo que probar estas cosas necesariamente porque la ley las prevé, pero sí tengo que mostrar la dimensión del daño, ¿sí? Porque si bien están presumidos por la ley, lo que yo no es lo mismo el monto del daño, la dimensión del daño en cada una de las personas que pueden haber fallecido, ¿sí? La muerte presume el 1745 que hay que indemnizar los gastos necesarios para la asistencia y posterior funeral de la víctima, también lo necesario para los alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de 21 años con derecho alimentario, de los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente. Eh, y bueno, y esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar los alimentos. Bueno, nada, más o menos voy a leer el artículo, ¿sí? Y también está prevista la pérdida de chance cuando ocurre la muerte de un hijo, que se presume que los padres tienen la chance de que cuando ese hijo sea mayor los asista en su ancianidad, esa también está prevista. ¿Sí? Bueno, yo no sé si hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta, porque creo, a ver, sí, creo que nos queda hablar de lo último del tema, que serían la tasa de interés, porque esto no solo tiene el problema de que hay que acreditarlo, hay que alegarlo correctamente, acreditarlo, hay que demostrar la dimensión, sino que además de todo eso, tengo el problema de que yo le tengo que poner un monto al rubro indemnizatorio, ¿sí? Y como se devalúa la moneda, tengo que prever esa devaluación, tengo que ver la tasa de interés, que no es una tasa pura, tengo un montón de complicaciones que se generan por la devaluación de la moneda. Así que el día en el que llegué a un monto, no termina mi problema, porque empieza el de la depreciación de la moneda. Yo no sé, como casi que es otro tema, yo no sé si hasta acá se entendió algo de lo que dije, si más o menos me pude expresar claramente, si hay alguna duda. Si no, pasamos a hablar de la tasa de interés, desde cuándo se vengan los intereses y cómo hoy la jurisprudencia no va a meter en los distintos tipos de intereses que creo que más o menos están claros, ¿sí? El moratorio, el compensatorio, los punitorios, todo eso creo que no vamos a desarrollarlo, porque no es una cuestión teórica, pero sí cómo hoy se establece la tasa de interés para estos rubros indemnizatorios. Bien, Ahora, clarísimo, si no hay ninguna pregunta, seguimos con la tasa de interés, si le parece. vamos. Bien. Decía entonces que no iba a ser una cuestión conceptual o teórica de los distintos intereses compensatorios, moratorio, compensatorio y punitorio, sino que vamos a hablar
del curso de los intereses de los daños, desde cuándo opera y cómo, ¿sí? Incluso hay un fallo reciente de la Cámara de La Plata, la Cámara Segunda de La Plata, la Sala Segunda creo que, bueno, Agustín Jancoit lo conocen todos porque fue camarista y además el titular de la Cátedra Mía de La Plata, sacó hace poco un fallo cuestionando esto, pero léanlo porque todavía no está ni tratado por la Corte y no quiero generar confusiones. Pero bueno, cuestiona un poco lo que vamos a decir. Después, en todo caso, puedo llegar a pasar la carátula. Lo leí, lo iba a incorporar, pero me pareció que iba a generar más confusión, porque esto está medianamente hasta hoy, mayoritariamente establecido, que es como lo vamos a ver. Bueno, el curso, dice el artículo 1748 que el curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio. ¿Sí? Eso lo vemos siempre. Ahora, el problema es si el interés que empieza a correr es un interés puro, es un interés que tiene que contemplar eh, la devaluación de la moneda, con lo cual la tasa de interés además sería como compuesta, porque sería el interés por no disponer del dinero y también por la depreciación monetaria, ¿sí? Todos estos problemas tienen que ver también con la prohibición de, de actualizar que está vigente desde que se aprobó la ley de convertibilidad, ¿no? Entonces, nosotros no podemos actualizar los valores. Pero haciendo o tomando una clasificación doctrinaria que no tiene mayores discusiones, la Corte distingue entre deudas de dinero y deudas de valor. Entonces, en la mayoría de los daños, perjuicios como los que estamos intentando reparar en el patrimonio, es una deuda de valor. Porque si yo reclamo que me rompieron el auto, lo que quiero es que me restituyan o el capó o el guardabarro o lo que se me rompió. Digamos. Es una deuda, no es una deuda de dinero. Entonces, basándose en esa distinción, yo no voy a leer el fallo porque lo pueden leer ustedes, lo que sí está citado de dónde lo saqué en negrita, por si lo quieren buscar, la Corte tiene dicho que el juez tiene que establecer el monto de el rubro indemnizatorio al momento de la sentencia o lo más cercano al momento de la sentencia. ¿Sí? Eso hoy, a mí en la práctica, me genera algunos problemas porque la desvalorización de la moneda es tan grande y se fue acelerando tanto que en el 2014 nosotros teníamos más o menos el 25% de inflación. Entonces, si alguien contemplaba esa posibilidad y hacía el reclamo de un rubro, de un paragolpe, no sé, contemplaba la posibilidad de, bueno, se me puede devaluar el 25% anual, hacía. Y si dictáramos la sentencia hoy, cosa que lamentablemente no es tan extraño, que se tarden muchísimos años en dictar una sentencia, podríamos dedicar una charla a eso, porque la verdad es que me parece que a los que estamos dentro del Poder Judicial eh, nos, nos genera eh, impotencia, angustia, bronca y necesidad de dar respuestas más rápidas. No es que nos da lo mismo, de hecho, nada, no es el caso, pero digo, a mí no me da lo mismo dictar una sentencia cuando pasaron 5 años que dictar una sentencia razonable. Lo que pasa es que nos recontraexcede la posibilidad de dar una respuesta en tiempo razonable. Nada, lo digo así como al pasar y haciendo catarsis. Pero por cosas que no son ajenas, ¿no? Esto del tiempo. En principio la mayoría, por lo menos. Eh, pero bueno, sucede entonces que hoy que tenemos una inflación casi del 150% anual, si algo que se pidió en el 2015, por más que el abogado haya previsto, haya hecho
monto. Seguramente el monto que hoy tiene el valor de un paragolpe fue muy difícil de prever para el abogado al momento que hice la sentencia en el 2014. ¿Sí? Entonces, yo que tengo que fijar hoy el, el monto de ese paragolpe y que lo tengo que fijar en el momento de la sentencia, empiezo a tener el problema de, bueno, pero a ver, me pidió 7.000 pesos y hoy con 7.000 pesos no compro el paragolpe ni cerca. Entonces, por ahí tengo que poner, no sé, 100.000, 150.000 pesos de paragolpe. Pero el primer problema que tengo es con el principio de congruencia, porque se supone que yo no le puedo dar más de lo que pidió. Pero bueno, tengo una deuda de valor, entonces podría, ¿no? Bien. Yo sinceramente busqué, puede ser que se me haya escapado algún fallo, pero tengo claro que el principio de congruencia está vigente, se respeta y en principio los jueces no podemos apartarnos del principio de congruencia. Eso hace que tome como vigor otra vez algo que pasaba mucho cuando yo estaba estudiando en la facultad, que era que en las prácticas procesales siempre nos obligaban a poner o lo que más o menos resulte de la prueba a rendirse o de lo que el juez estime. Eso es como que abría la llave al principio de congruencia, porque yo empecé a estudiar en el 91, veníamos de una inflación terrible en el 89-90, entonces era como una regla, ¿sí? Hoy es una regla. Yo igual no vi que ese límite esté establecido en la sentencia de la Corte, ¿sí? Tampoco sé qué pasa si uno lo viola expresamente en un expediente. Yo creo que al estar vigente convendría, y es fácil de solucionar, echar mano de esa fórmula para poner un monto y de todos modos que el juez pueda, al momento del dictado de la sentencia, poner un monto muy superior al que yo pedí, ¿sí? Para no tener problema y que el juez no esté en la disyuntiva de si viola o no viola el principio de concurrencia, ¿sí? Pero bueno, tenemos que poner entonces el monto en la sentencia o lo más cercano a la sentencia, si hay alguna pericia cerca de la que sea. Eso es bastante arbitrario porque, bueno, en el expediente en general lo que yo tengo probado es un monto histórico. Entonces, la actualización, más allá de que algunas cosas yo las puedo mirar en el Mercado Libre o buscarla en Google, no todo lo puedo hacer así. Entonces, ahí a mí me pasa que siento que hay un espacio de mucha arbitrariedad en rubros patrimoniales, que, insisto, arrancamos diciendo que la indemnización de los rubros patrimoniales tenía que volver el patrimonio al estado exactamente anterior al hecho dañoso, que no tenía que haber más, no Doctor, tenía que darse más ni menos. una Sí, pregunta con respecto a eso. En esos casos particulares, ¿no? Que es una deuda de valor. No es atinado para el juez, no digo en todos los casos, pero cuando realmente resulta dudoso cuantificar un paragolpe, como medida mejor proveer, pedir un oficio, qué sé yo, a la concesionaria Renault, si el auto es un Renault, a la concesionaria Ford, y tener el Pero valor. el problema ahí no está en el monto, porque yo, de verdad, no sé si está bien o está mal, pero para no ser arbitrario, yo lo que hago, si es un paragolpe, entro en Mercado Libre, me fijo cuánto sale, o lo busco en Google, ¿sí? Hoy algunos jueces incluso lo ponen de donde lo sacaron al monto, ¿sí? Yo lo saco de ahí al momento de la sentencia. Entonces, el problema es con el principio de congruencia, ¿sí? Porque me pasa, no mucho, pero me pasa que ponen el monto y no ponen en lo que más o menos resulta, ¿sí? De las pruebas del expediente. Entonces, si en el ejemplo que he dado recién, si yo un paragolpe por 7.000 eh, y no me dice, o en lo que más o menos resulte, tengo el problema de si la deuda de valor queda o no reducida por el principio de congruencia, porque me pusieron 7.000. Y no puede el abogado no poner un rubro porque se lo exige el artículo 330, un monto, perdón, porque se lo exige el artículo 330. Entonces tenemos ahí todo un problema de la práctica que se me ocurre a mí que la solución más fácil es utilizar esa fórmula. ¿Sí? Pero no es tanto el monto, ¿eh? Hoy, A mí lo que me el parece problema. preocupante son los límites de cobertura de póliza,
que no se actualizan desde diciembre del año pasado, con la inflación que ha habido, y ahí es complicado. Bien, el límite de la póliza es toda una discusión. Yo estoy al límite de adelantar opinión, porque también tengo casos así, pero digo, podría decir que hay un montón de fallos, para no quedar Sí, como mi opinión, el que hay un aumento montón de de la fallos. prima de la gente, ¿Cómo? tener en cuenta el aumento de la prima de la póliza. Lo que han resuelto y me parece razonable es que hay que plantearlo, primero que hay que plantearlo, ¿no? Sí, puede ser como pretensión en la demanda que se actualice el límite de la prima o al momento de ejecución de la sentencia. Pero sí hay que plantearlo, ¿sí? No es algo que se pueda hacer de oficio porque la Corte tiene dicho, ¿eh? Yo personalmente hasta no me parece que no se... Para mí no sé si no se puede hacer de oficio, como cuando hay que reclamar los intereses, también la Corte dice que hay que reclamarlo. Para mí no, pero digo, yo soy juez de primera instancia y tengo que cumplir la doctrina de la Corte. Así que si se plantea la actualización del monto de la prima, la jurisprudencia le ha hecho el lugar. Lo que sí hay que plantearlo o en la demanda, o si se me pasó en la demanda, en el trámite de ejecución de sentencia, de liquidación, ¿sí? Pero claramente ya no hay discusión de que se actualiza al límite de la prima al momento del pago, ¿sí? No es que se abre indefinidamente, sin ningún monto. Se actualiza al límite que tiene la prima, el monto asegurado, al momento del pago, ¿sí? Pero eso, la única cuestión que genera es que hay eh, que pedirlo, ¿sí? Que no es de oficio. Insisto, a mí me parece que debería ser aún de oficio, pero bueno, nada, no, la jurisprudencia de la Corte no, y tenemos que cumplir con lo que dice la Corte, ¿no? Bien, entonces, establecido que el monto de cada rubro indemnizatorio yo lo tengo que fijar al momento de la sentencia, actualizarlo al momento de la sentencia, lo más cercano a la sentencia, tenemos un problema con la tasa de interés, porque la tasa de interés que fijan los bancos nacionales, que son los que tenemos que usar para establecer la tasa de interés, son tasas que no son puras, que contemplan la depreciación de la moneda. Entonces, si nosotros actualizamos el monto al momento de la sentencia y a eso le aplicamos la tasa de interés que paga el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para cualquiera de sus operaciones, la que paga estamos generando enriquecimiento ilícito porque actualizamos el monto y además de eso le aplicamos una tasa de interés que contempla la devaluación de la moneda. Entonces, lo que dijo la Corte en este fallo, que acá también les comparto, es que en ese caso lo que hay que hacer es aplicar la tasa pura que la doctrina tradicional de la Corte, de la provincia y de Nación estableció en el 6% anual, ¿sí? Hasta el día de la actualización, hasta el momento en el que yo actualicé el monto. Y de ahí en adelante, la tasa de interés que se va a fijar es la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a 30 días hasta el efectivo pago. Ahí sí, la tasa de interés es la tasa pura más la que contempla la depreciación de la moneda. ¿Sí? Bien, creo que no tengo más nada. Con eso, con eso más o menos está lo que yo les quería, lo que tenía pensado hablar, contarles. Bueno, no sé si espero que se haya entendido algo y si tienen alguna duda, alguna pregunta, trataré de responderla. Sí, Santi. Si hay alguna pregunta, si alguno quiere hacerla, es el Me pareció que momento. Santiago no sé si estaba saludando o levantó la mano. Está firmando, me parece. Ah, está firmando.
Ah, porque No, pero está, estás muteado, Santi. tiene un problema de conexión con el cable porque está firmando y me parece que no Sí, está puede. bien. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta, pero fuera del tema. ¿Usted Sí. hasta cuándo va a seguir subrogando el juzgado uno y va a tener esa dualidad entre juzgado civil y comercial 4 y uno? Para Bueno, saber preguntas, por ahí. primero, en un momento de la charla quise casi hablar del tema, así que gracias por preguntarme, porque, a ver, yo estoy designado hasta el 31 de diciembre. Es muy probable que continúe el año próximo. Y eso, a ver, a mí me genera una gran preocupación y a todos los que trabajan en el juzgado uno y en el 4, porque nosotros habitualmente, miren, yo el primer año que subrogué, empecé a subrogar bastante, fue en el 2019, que subrogué todo el año familia. Si buscan, más o menos hasta el 2018, en diciembre, casi siempre yo me iba, si tenía vacaciones, me iba a vacaciones y o no tenía ninguna sentencia para dictar o tenía dos o tres, ¿sí? Yo agarré el juzgado 4 con un atraso importante, después más o menos nos pusimos al día y lo llevaba. Después de ahí, familia, quemaba todas las cosas son urgentes, me atrasé con mi juzgado. Y de ahí en adelante empecé a subrogar. Pero cuando tenía el juzgado 4 al día, tratando de sacar entre 8 y 10 sentencias por mes, estábamos más o menos bien. Hoy no estamos sacando más o menos entre los dos juzgados promedio, ¿no? Porque hay meses que sacamos menos, hay meses que sacamos más, pero un promedio de 18 sentencias y entran por mes 22, 24, 25, con lo cual, con el tiempo que tengo, nada, entre todos, la verdad que yo no sé cómo agradecerle a los abogados que tienen ganas de matarme y no me matan, y a los empleados que están todo el día trabajando y trabajan, yo ya trabajo a la casa, trabajan a cualquier hora, trabajan sábado y domingo. Eh, Así que, nada, eso. Eh, Nosotros, yo le hice un montón la Cámara me consta que ha hecho un montón de gestiones para ver si conseguimos, primero, un juez suplente, que no, porque se le llama Mar de Plata, y después, la otra cosa que le hemos pedido a la Corte es si tiene un secretario auxiliar volante que nos ayude con la proyección de las interlocutorias y de las sentencias, porque yo firmo, nada, firmo. Entre tomar audiencia, proyectar sentencias y la firma, hay un montón de expedientes que digo, no, esto lo tengo que leer más en detalle. Entonces lo voy separando para el fin de semana. Cuando llega el fin de semana, son tantos que no llego a leerlo. Y eso se va haciendo un cuello de botella que me es muy complicado resolver. Ya el otro día se lo planteamos a Torres, yo lo he hablado con vos, Juan Pablo, sé que lo han planteado en la Corte. No tenemos ninguna respuesta. Yo, encantado de poner el hombro para hacer algo en el uno, pero la verdad es que yo sé que la respuesta es muy deficiente, que lo que hacemos es muy poco, no se nota, pero tampoco por otro lado damos mucho más. No, 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 o sea, yo creo que deben ver que firmamos sábado y domingo, que firmamos a cualquier hora. Santiago está también ahí, me puede dar fe, está a cargo de familia. Estamos, la verdad es que no es que lloramos, porque es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad, nos gusta. Yo lo que sí me importa dejar en claro es que no es que nosotros estamos atrasados y a mí me da lo mismo, o que no. De hecho, hay una cosa que podría pedirle a los abogados. Una de las cosas que tuve en mente, que tengo en mente y que estamos viendo, para ver si podemos resolver lo del atraso en las sentencias, sobre todo, es dictar sentencias de manera oral, grabadas, ¿sí? Porque escribir la sentencia, por ahí yo tomé la audiencia, cuando voy a la audiencia de esta causa, leí el expediente y lo puedo resolver, ¿sí? Una reivindicación, un desalojo, escrituraciones. Hay un montón de juicios que yo
con la audiencia de vista de causa puedo dictar la sentencia, ¿sí? Ahora, eso no está previsto en el código, ¿sí? Además, también tengo que llamar los autos para sentencia, esperar que lo consientan para poder dictar sentencia. Ya se me pasó la declaración de los testigos, no la tengo fresca, ya está, no me sirve. Entonces, me pasó que 2 o 3 veces tuve expedientes en los que les avisé a los abogados si ellos querían, yo dictaba la sentencia, pero necesito que me consientan ahí mismo el llamamiento de autos para sentencia. Obviamente que va a tener los requisitos del artículo 163, todos, ¿no? Los antecedentes, la fundamentación, eh, todo el raconto histórico de lo que pasó, todo eso lo voy a tener porque, digo, mientras voy haciendo la audiencia, lo apunto y lo demás lo tengo, ¿sí? Pero es mucho más fácil hacerla verbal y grabada, y eso haría que yo pudiera dictar más sentencia. Pero las veces que me tocó, no me consintieron el llamamiento de auto para sentencia en la audiencia. Entonces, después de eso ya no tiene mucho sentido, porque yo tengo que volver a mirar el video, es casi lo mismo que hacerla de manera escrita. Entonces, nada, yo no sé si es una locura, escucho críticas, escucho sugerencias, estoy abierto a todo lo que les pueda eh, Para parecer que conectar, puede contribuir a resolver eso, pero ahí me resultaría útil si alguno se anima en esos supuestos en los que no haya más prueba a producir. No lo puedo hacer en los daños y perjuicios, porque en los daños y perjuicios tengo que hacer toda una consideración del daño, medirlo, ver un montón de datos que no me surgen solo de la audiencia, ¿sí? Pero en muchos expedientes podría dictar la sentencia de manera inmediata. Lo que necesito de parte de los abogados es esa colaboración. Por ahí me dicen, no, es una locura y está bien, qué sé yo, no se me ocurrió otra cosa para poder hacer la sentencia más rápido. yo nunca lo escuché, pero pensando en voz alta, supongamos que las partes del proceso consienten esa modalidad. ¿Y va a ser válida esa sentencia? Después uno se puede ir, puede apelar, puede venir la Cámara y decir que no está previsto en el código, por ahí es Bien, doble trabajo. la sentencia va a tener los requisitos de, eh, de la firma, porque nosotros hacemos un link donde ponemos hoy las audiencias de vista de causa y eso está firmado, ¿sí? Y los demás requisitos van a estar en la grabación. Solamente tenemos, la cámara va a ir con una grabación. Yo lo que hice fue consultarlo en la cátedra de La Plata con todos los profesores de la cátedra 4. Todos les pareció que si cumplían con los requisitos, no había ninguna razón, si las partes lo consentían, no había ninguna razón para que la sentencia no sea válida. Va a ser válida o inválida de acuerdo a si tiene los requisitos, si está fundada o no, o es arbitraria. Sí, pero en principio no hay ninguna razón. En las últimas jornadas de oralidad hablaron del tema, se habló del tema como una posibilidad, ¿sí? Y en el Departamento Judicial La Plata, en el fuero penal, eh, más allá de los supuestos que están previstos que la sentencia sea oral, hay un juez que lo viene haciendo y la casación se lo confirmó. De ahí medio que lo escuché y dije, bueno, ¿por qué no lo podemos hacer en lo civil? La verdad es que yo no he encontrado una razón por la cual pudiera no ser válido, porque en definitiva los mismos problemas que tenemos para la sentencia lo tenemos para la audiencia con testigos, y la audiencia con testigos es válida, porque tiene la firma y está toda la declaración. Y en el acta no tenemos todo transcripto. Pero bueno, nada, ¿no? La verdad que sí, entiendo que es un riesgo y que nadie tenga ganas de arriesgarse, lo recontraentiendo, ¿eh? Yo eso lo propongo con la idea de resolver la demora de los expedientes, porque algo tengo que hacer, pero y no tengo muchas más opciones, o no se me ocurren a mí. La verdad que como ya está bárbara, eh, recojo el inquietud, sí, sería una manera de poder ir sacando todas esas sentencias tan atrasadas y durante tanto tiempo. Y Donde, me quedarían solamente las que tienen alguna complejidad de análisis en la prueba, que no las pueda resolver ahí. Pero bueno, serían todos los daños. Pero digo, por ejemplo, las afiliaciones, si tengo el examen de ADN, también es una sentencia que si no hay reclamo de
un reclamo indemnizatorio, hay muchas sentencias que no necesitan un análisis detallado, con que lea el expediente, remarque alguna parte del dictamen pericial y anote 2 o 3 cosas que digan los testigos en la audiencia, yo podría dictar sentencia. Ni Bueno, hablar si sería hay rebeldía o esas cosas, ¿no? seguro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de alguna índole de esto que acaba de hablar el doctor o del temario de la charla? Si no, lo dejamos trabajar, ya sabemos cómo tiene la agenda y simplemente agradecerle nuevamente, realmente ha sido una charla enriquecedora, tema que usamos cotidianamente, así que, doctor, un millón de gracias. Ahí veo que hay una pregunta del estudio de trigo, ¿no? ¿Puede ser? Vinculado al tema de daños, ¿existe algún criterio mayoritario en el departamento sobre el daño punitivo y fórmula? Fórmula, No, puntualmente no hay que yo conozca por lo menos, no hay ninguna cuestión especial respecto del daño punitivo en las relaciones de consumo. Yo lo he aplicado, lo único que tiene que ver, lo único que se hace es ver si se dan los requisitos para el daño punitivo, y en todo caso la Cámara a veces tiene facultades para morigerarlo si es excesivo, pero la verdad es que específicamente no hay eh, ningún criterio distinto de los que están previstos en la ley. acá dice algo Santiago. Respecto al juez suplente, se están nombrando en Mar del Plata y puede, a ver, Puede liberarse uno para asignarle a Dolores. eh, Ojalá, ojalá. ojalá hasta que tengamos la designación del uno. Creo que debemos hacer una fiesta los 2 colegios el día que eso suceda, más o menos, para... Tal cual. Bueno, ¿alguien tiene algún interrogante? ¿Quiere decir algo más? Si no, ya lo liberamos al doctor. Guille, Hola, ahí sí, Sí, tenés el uso de la doctor palabra. Pellegrini. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes a todos. Muchas gracias, muy claro su exposición. La consulta Gracias. son dos. Versa una sobre si hay alguna tendencia para para el cálculo de incapacidad en relación al cálculo Arciari que está aplicando el Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores, que es la renta variable probable para el caso del cálculo de las incapacidades. Eso es la consulta, si hay alguna tendencia también en el fuero civil. Y por otra parte, respecto de la tasa de interés, no me quedó muy claro porque en un fallo de este año están aplicando la tasa activa del Banco de la Provincia en lo que respecta al daño moral y el resto de los rubros que no sea la incapacidad. Quería saber qué Bien. opinión le merece, si tiene alguna opinión al respecto. Respecto de las fórmulas, nosotros no tenemos, no podemos aplicar fórmulas. Hay una sentencia, estoy buscando a ver si lo encuentro. Nosotros no podemos aplicar fórmulas, lo tiene dicho la Corte y lo tiene dicho la Cámara. Las podemos usar como guía, pero no podemos aplicar fórmulas. Lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer es lo que dice el código, que es, en el caso de la incapacidad, establecer una renta que genera, calculando, o sea, algo imposible de hacer con la situación inflacionaria que tenemos hoy, pero la idea es que eh, establecer un monto, tener una renta que le vaya dando a la persona la posibilidad de vivir a lo largo de su vida laboral en base a ese monto y a lo que ese monto genere de renta. Eh, Más allá de eso, fórmulas no podemos aplicar, no debemos aplicar, aunque las podemos llegar a usar como guía y cada juez puede llegar a... Pero no podemos aplicar fórmulas, no, tenemos que hacer lo que dice el Código Civil y Comercial. Y respecto de la tasa de interés activa con relación al daño extrapatrimonial, yo no lo vi, no lo conozco, pero me
me recontra interesa, si lo llega a tener a mano, cuál es el fallo. Yo no lo vi, pero No esto no lo está... sé copiar acá en el chat. Es un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores del año pasado, y confirmado por la Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata en marzo de este año. El En el fallo... fuero civil que yo conozca, no Sí, aplicamos la tasa activa para los rubros indemnizatorios, ¿sí? bien. Los Ahora, autos son Noroña con Poder Ejecutivo. bien, Noroña, hay Veroni. una cosa que podría decir, pero digamos, no, el fallo de la Corte respecto a la tasa de interés no deja esto a salvo, me parece, pero respecto al contencioso administrativo, ¿sí? La responsabilidad del Estado se rige no se rige por las reglas del Código Civil y Comercial. Está expresamente excluido, ¿sí? Tendría que haber una ley especial que no se, digamos, pero no se rigen por esto. Esa podría ser una razón, pero de todos modos yo desconozco el fallo. Obviamente que ahora con lo que está ahí me voy a poner a buscarlo. Y a ver, y hay una cosa que es, más allá de lo que yo haya dicho y lo que haya resuelto la Corte o la Cámara, ¿sí? Todas las novedades que suceden en la actividad diaria de tribunales tienen que ver con que los abogados las plantean. Entonces, yo les digo lo que hoy tenemos y cómo están las cosas hasta hoy. Pero ustedes siempre que encuentren un argumento que medianamente sea razonable, aunque no sea lo que hemos visto hoy, yo creo que hay que plantearlo, porque eso es lo que va haciendo evolucionar la jurisprudencia y lo que va haciendo que se contemplen nuevas situaciones. Así que no sé cuáles serán los argumentos que tiene ese fallo, porque insisto, lo desconozco para aplicar la tasa activa solamente, además, al daño no patrimonial, porque entiendo cuál podría ser la tasa activa para todos los rubros, pero no sé por qué solo al daño extrapatrimonial, lo voy a leer. Eh, pero digo, Nos dijo nada, Sergio copien Torres, esas razones y si pudieran trasladarse a la responsabilidad civil, cópienlas y pídanlas, no hay ninguna duda. nos dijo Sergio Torres ahora en la visita del viernes pasado que tenía trabajando a varios relatores de corte en el tema de tasa de interés. Así que es probable que venga alguna modificación por el tema de la inflación, lógicamente. Esperemos que Sí, así. siempre eso está en discusión porque la tasa pasiva no, o sea, no estoy diciendo nada terrible. Si hoy está claro que, por ejemplo, al deudor, las compañías de seguros no pagan porque les conviene esperar, que generan mucho más comprando dólares y poniéndose en dólares que andar pagando las deudas porque la tasa pasiva no es menos que la inflación. Entonces, bueno, ahora podría ser que esté ahí, pero digo, siempre en general la historia demuestra que conviene no pagar. Entonces, es lógico que esté en discusión siempre la tasa que se aplica en tribunales. Parece que es razonable que siempre esté en discusión. Lo De hecho, mismo, yo les dije que hay un fallo de la Cámara Segunda de La Plata que lo discute. lo mismo con la deuda en dólares, que hay 17 paridades de cambio diferentes en Argentina y el dólar oficial para lo único que se usa es para el comercio exterior. Claro, bueno, sí, ese es. Entonces, que se Sí, emitan dólares no es pagas. un caos establecer el valor del dólar, menos mal que ya lo dijo la Cámara, nosotros entonces seguimos ese criterio, pero si no, con la cantidad de cotizaciones del dólar que hay, es difícil eh, ver cómo se paga una moneda, una deuda contraída en moneda extranjera, y yo la quiero pagar en pesos, ¿cómo hago para convertirla, ¿no? Sí, depende del tipo de juicio, depende de un montón de cosas. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, ya lo liberamos al doctor. Bueno, nuevamente Bien, gracias. Te lo agradecemos en nombre del colegio, en nombre de todos los matriculados, y sigamos por este camino, organizando charlas académicas que creo que
es fundamental para todos nosotros, y más con estos cambios, con toda la dinámica que la actividad profesional trae aparejada. Así que abrazo grande, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Y gracias a Muchísimas todos. gracias a ustedes. Hasta luego, que tengan